Comencemos sin rodeos. La palabra que tanto veneras, amor, rara vez significa lo que crees. La mayoría de las veces no es más que una dependencia hábilmente disfrazada, una necesidad que tiembla bajo la máscara de ternura. Lo que llamas lealtad, esa ilusión que te reconforta por las noches, se quiebra en cuanto desaparece el vértigo que produce el misterio. El ser humano no es fiel a la calma ni a la bondad. Es fiel a aquello que amenaza con escaparse, a esa tensión que arde como fuego y que nunca puede poseer por completo. Imagina esto. Te acercas a una mujer con el corazón abierto, dispuesto a entregarte sin reservas. Eres generoso, atento, transparente, confiado en que tu devoción absoluta la conmoverá. Crees que tu sacrificio será la base que una sus almas, que tu entrega será la cadena que mantenga viva la llama. Pero la realidad te sacude con violencia. Cuanto más das, menos te valoran. Cuanto más seguro se siente alguien de poseerte, más rápido se desvanece el deseo. Ese silencio helado que llega después no lo entiendes. Te preguntas cómo puede ser que tu bondad, en lugar de acercarla, la haya empujado lejos. Esa herida invisible arde más que cualquier traición, porque en el fondo no se trata de que hayas fallado, sino de que tu exceso de disponibilidad mató el magnetismo. Yo también lo descubrí tarde, después de tropezar una y otra vez con la misma ingenuidad. Durante años pensé que la nobleza, la presencia constante y la lealtad incondicional eran suficientes para mantener un vínculo. Pero la vida me enseñó otra cosa. El deseo no obedece a la lógica, obedece al misterio. El fuego no arde cuando posees toda la llama, arde cuando crees que podrías perderla. Esa es la paradoja brutal que nadie quiere aceptar. Lo seguro aburre, lo incierto seduce. No somos criaturas diseñadas para venerar lo abundante, somos criaturas que valoran lo escaso, lo que parece escapar de nuestras manos. La bondad ilimitada no se traduce en amor, se traduce en necesidad. Y la necesidad apesta a miedo, y el miedo mata el deseo. La devoción incondicional, la que la sociedad te enseñó a glorificar como prueba máxima de amor, en realidad es la lápida silenciosa de la atracción, porque la atracción nace de la autonomía, de la confianza en uno mismo, de esa capacidad de mantener un espacio propio que nunca se entrega del todo. El misterio no es un juego barato, es un lenguaje biológico inscrito en nuestra sangre. Lo inalcanzable nos despierta, lo evidente nos adormece. Y aquí viene la parte que más duele. No importa cuánto intentes escapar de esta verdad, siempre termina alcanzándote. El amor, tal como lo imaginas, no existe como garantía. No es un contrato firmado para siempre. Es un baile frágil entre la tensión y la distancia. Es un vértigo que se alimenta de la autonomía y de la posibilidad de pérdida. Y en el momento en que intentas eliminar esa tensión, entregándote sin límites, destruyes lo que estabas intentando preservar. Piénsalo con frialdad. ¿Cuántas veces has creído que estabas haciendo lo correcto al mostrar tu devoción absoluta, al renunciar a tu propio espacio para mantener feliz a alguien? ¿Y cuántas veces esa misma entrega terminó alejando más rápido a la persona que querías retener? No es que fueras insuficiente, es que fuiste demasiado obvio, demasiado accesible, demasiado seguro. Y lo obvio jamás despierta magnetismo. El deseo humano es cruel porque no se alimenta de certezas, sino de incertidumbres. No deseamos un amor estable, deseamos emociones intensas, y esas emociones nacen de la amenaza silenciosa de pérdida. Sin ese filo constante, lo que parecía eterno se convierte en rutina, y la rutina es el enemigo silencioso de cada relación. Así que dime, ¿de verdad sigues creyendo que la fidelidad se construye sobre la devoción absoluta? ¿De verdad piensas que si juras nunca irte, alguien se quedará contigo para siempre? La realidad es otra. La certeza mata la atracción. El magnetismo no está en tu disponibilidad, sino en tu independencia. El hombre que depende de la validación externa está condenado a la frustración, porque cuando su identidad está atada a la mirada de otra persona, al perderla, no solo se queda sin relación, también pierde el sentido de sí mismo. Pero aquel que no necesita, que elige,
que puede amar sin mendigar, ese hombre jamás se convierte en una carga. Y paradójicamente, ese es el hombre que enciende el deseo. El secreto es brutal y nadie te lo enseña. Cuando dejas de necesitar, comienzas a atraer. Cuando no suplicas amor, te vuelves magnético. Y cuando no persigues, los demás empiezan a caminar hacia ti. Porque el poder no está en el exceso de entrega, sino en ese equilibrio invisible entre cercanía y distancia. El amor no es una cadena, es una elección diaria, y solo quien no depende puede elegir de verdad. Mira a tu alrededor. Observa cómo los hombres que más se desgastan tratando de complacer son siempre los más ignorados. Sus gestos desesperados, sus atenciones constantes, sus promesas de lealtad infinita se convierten en un ruido molesto que termina asfixiando a la mujer que quieren retener. En cambio, aquel que no pide nada, aquel que parece completo incluso en soledad, se convierte en un imán. No porque actúe con frialdad calculada, sino porque proyecta un aura de independencia que no se compra ni se finge. Aquí yace la paradoja más inquietante. El hombre que no necesita es el que despierta deseo. El que no exige, el que no ruega, el que no pierde su centro por complacer, es precisamente el que nunca se queda sin opciones. Y mientras tanto, el que lo da todo sin medida, el que implora migajas de atención, termina convertido en invisible. Porque la necesidad no inspira amor, inspira lástima. Y la lástima nunca ha mantenido viva la atracción. Piensa en todas esas veces que intentaste sostener una relación con sacrificios interminables. Creías que al dar más, al renunciar a ti mismo, al ceder cada espacio de tu vida, ibas a salvar lo que se desmoronaba. Pero el resultado siempre fue el mismo. Cuanto más tratabas de controlar, más rápido lo perdías. El control es veneno, porque el deseo no soporta la jaula. El deseo respira solo cuando hay libertad, cuando existe la posibilidad de perder. La gente cree que la intimidad y los recuerdos compartidos garantizan continuidad. Que por haber vivido noches intensas, confesado secretos y construido memorias, eso será suficiente para sostener la atracción. Pero la verdad es cruel. La memoria no alimenta el deseo. El deseo no vive en el pasado, vive en el presente, en la tensión de la incertidumbre. Y en cuanto esa tensión desaparece, lo que parecía eterno se evapora como humo. Por eso tantos terminan atrapados en relaciones muertas, intentando resucitar un estado emocional que ya no existe. Piensan que con más esfuerzo, con más demostraciones de cariño, con más sacrificios, podrán recuperar la chispa perdida. No entienden que aquello que mató la atracción fue precisamente la obsesión por no perderla. El deseo muere cuando lo intentas forzar, cuando conviertes la relación en una obligación. Y aquí se esconde un dolor mayor. La traición no aparece porque alguien más sea mejor. Aparece porque alguien más despierta esa chispa de incertidumbre que contigo ya no existe. El misterio perdido se busca en otra parte. No es justificación, es naturaleza humana. Y eso debería hacerte temblar. Puedes ser perfecto en cada aspecto, y aún así perderlo todo por algo tan etéreo como la ausencia de misterio. Lo que nos ata de verdad no es la seguridad absoluta, sino el vértigo de no tenerlo todo resuelto. El magnetismo surge de ese espacio donde todavía queda algo por descifrar, donde cada gesto es un enigma, donde cada silencio despierta preguntas. Cuando ya lo sabes todo de alguien, cuando ya no hay sorpresas, la mente comienza a buscar afuera lo que adentro dejó de existir. El error es creer que amar es poseer, que cuidar es vigilar, que la entrega es equivalente a control. Pero cuanto más intentas atrapar el amor, más rápido se escapa. La atracción no nace del dominio, sino de la libertad. Y la libertad incluye siempre la posibilidad de pérdida. En la práctica, esto significa algo devastador. Si vives con miedo a ser abandonado, tú mismo estás cavando la tumba de tu relación, porque tu miedo se traduce en control, en dependencia, en vigilancia constante que mata lo poco que aún respiraba. El amor no se sostiene con cadenas, se destruye con ellas. Y sin embargo, la mayoría se aferra como un prisionero
que se niega a abrir la puerta de su celda, sin entender que la única forma de mantener vivo el deseo es aceptar que nunca podrás tenerlo todo asegurado. El amor auténtico no se basa en la obsesión por retener, sino en la capacidad de elegir a pesar de que siempre exista la posibilidad de perder. La raíz de la atracción no se encuentra en lo evidente, ni en la belleza perfecta ni en el encanto aprendido. La verdadera raíz está en la energía que proyectas cuando no necesitas nada. Esa independencia invisible que se percibe sin palabras. Esa fuerza silenciosa que transmite que puedes caminar solo sin quebrarte. El magnetismo surge de quienes no buscan convencer a nadie. Es el aura de los que no justifican cada movimiento, de los que no piden explicaciones, de los que no se agotan rogando atención. En cambio, aquel que gasta su vida tratando de demostrar su valor termina reducido a la invisibilidad, porque la necesidad grita y el grito asusta. El silencio de la confianza, por el contrario, atrae sin esfuerzo. Aquí quiero que te hagas una pregunta que puede incomodarte. ¿Cuántas de tus relaciones fueron en realidad intentos desesperados de probar que eras suficiente? ¿Cuántas veces confundiste amor con la súplica por migajas de atención? Si respondes con honestidad, descubrirás que lo que te destruyó no fue la falta de amor de la otra persona, sino tu propia incapacidad para amarte primero. Porque el que no se ama se convierte en rehén del amor ajeno, y un rehén jamás inspira deseo, solo compasión, y la compasión no enciende el fuego, lo apaga. Observa la paradoja. Cuanto más muestras tu disponibilidad absoluta, menos valor tienes. Lo ilimitado pierde brillo. Lo obvio mata el misterio, y el misterio es el alimento secreto del deseo humano. La mente no se enciende con lo que entiende por completo. Se enciende con lo que resiste a ser descifrado. Por eso, la transparencia total no siempre fortalece un vínculo. Al principio parece unión, pero en el fondo anestesia. Porque el alma no vibra con lo que se da sin resistencia, sino con lo que siempre guarda un rincón indescifrable. Lo que mantiene vivo el magnetismo no es la entrega sin medida, sino esa parte de ti que nunca se rinde del todo, ese universo propio al que nadie accede por completo. Y aquí llegamos a otra paradoja cruel. Cuanto más intentas atrapar el amor, más rápido se escapa, porque el deseo necesita libertad, y la libertad incluye siempre la sombra de la pérdida. El miedo a ser abandonado es la semilla que termina matando lo que más quieres conservar. Ese miedo te empuja a controlar, a vigilar, a sofocar, y cada una de esas acciones envenena lo que querías proteger. Lo irónico es que el ser humano confunde amor con control, porque nos educaron para creer que amar es vigilar, que cuidar es asegurarse de cada detalle, que si no sabes todo de la otra persona, algo anda mal. Pero lo contrario es la verdad. Cuanto más quieres controlar, más rápido destruyes la esencia del vínculo. La atracción no se alimenta de certezas, sino de dudas. No vive en lo que sabes, sino en lo que jamás logras descifrar del todo. Míralo en tu propia vida. Cuando alguien no te da toda su atención, al principio te irrita, pero luego empieza a obsesionarte. Cada silencio se convierte en enigma, cada ausencia en desafío. Ese vacío te despierta, te mantiene alerta, te hace desear más. En cambio, cuando alguien está siempre disponible, siempre dispuesto, siempre pendiente, esa devoción deja de atraerte y empieza a anestesiarte. La mente humana necesita luchar, necesita conquistar, necesita sentir que podría perder. Sin ese vértigo no hay deseo, solo hábito, y el hábito es el enemigo silencioso de la atracción. Por eso la seducción no termina cuando comienza una relación. La seducción es una danza eterna. Cada gesto, cada silencio, cada ausencia y cada regreso forman parte de una coreografía invisible que mantiene vivo el fuego. Quien cree que el trabajo termina cuando escucha un te amo, ya está condenado al fracaso, porque la atracción no es un estado permanente, es un proceso dinámico que exige misterio para sobrevivir. La verdadera raíz de la atracción, entonces, no está en darlo todo, sino en conservar lo suficiente, no en la dependencia, sino en la autonomía.
no en la transparencia absoluta, sino en el límite invisible que recuerda que nunca se posee del todo a otra persona. Ese límite genera respeto, ese límite crea magnetismo. El día que renuncias a tu autonomía para entregarte por completo, ese mismo día comienzas a perder lo que más querías conservar. Solo aquellos que no necesitan retener, logran mantener. Solo los que no se obsesionan con la posesión, conservan vivo el vínculo. Solo los que pueden estar solos son capaces de sostener una relación real, porque el amor no es necesidad, el amor es elección, y una elección solo tiene valor cuando existe la posibilidad de elegir lo contrario. El error más común en cualquier relación es confundir amor con posesión. Nos enseñaron que amar es vigilar, que cuidar es controlar, que estar presente significa tener derecho a cada rincón de la vida del otro. Pero la verdad es la contraria. Cuanto más intentas atrapar el amor, más rápido lo destruyes. El deseo necesita aire, necesita espacio, necesita la amenaza latente de que algo puede perderse. El amor auténtico no se sostiene con cadenas, porque cada cadena oxida el magnetismo. Lo que enciende la atracción no es la seguridad absoluta, sino la incertidumbre que mantiene el fuego encendido. Lo que nos engancha no es tener todo asegurado, sino sentir que siempre hay algo en riesgo. Por eso los inicios de una relación son tan intensos, porque nada está garantizado, porque cada gesto es misterio, porque cada encuentro es un territorio desconocido. El vértigo de lo incierto alimenta el deseo, y lo que más tarde lo mata no es la falta de amor, sino la falsa seguridad de creer que lo tienes todo conquistado. Pregúntate, ¿por qué la gente traiciona? ¿Por qué alguien que parecía devoto de pronto se aleja sin mirar atrás? No siempre es porque haya alguien mejor, sino porque en otro lugar encontró la chispa de incertidumbre que contigo dejó de sentir. No se trata de justificar, sino de comprender la crudeza de nuestra naturaleza. Lo inquietante es que puede ser perfecto en cada aspecto y aún así perderlo todo por algo tan intangible como la ausencia de misterio. Esa es la paradoja que nadie quiere mirar de frente. Lo que nos mantiene enganchados no es la certeza, sino el enigma. Lo que nos ata no es la transparencia total, sino esa parte que nunca logramos descifrar. El alma no se enciende con lo obvio, sino con lo que resiste a ser atrapado. El control, en cambio, es veneno. Cada intento por asegurar, por vigilar, por eliminar el riesgo apaga la chispa, porque la chispa nace de la libertad, y la libertad siempre incluye la posibilidad de pérdida. El miedo a ser abandonado es precisamente lo que cava la tumba de una relación. El miedo engendra control, y el control mata el deseo. Piensa en esto. Cuando alguien te da todo, absolutamente todo, al principio lo agradeces. Pero con el tiempo, esa abundancia pierde valor, se convierte en rutina, y la rutina es el asesino silencioso del vínculo. La mente humana no aprecia lo que se le entrega sin esfuerzo. Necesita lucha, conquista, horizontes que se escapan. Sin ese vértigo, lo que queda es costumbre, y la costumbre jamás seduce. Por eso el verdadero arte de amar no está en darlo todo, sino en mantener el equilibrio. La seducción no termina en la conquista inicial. Es una danza interminable donde cada ausencia y cada regreso, cada silencio y cada gesto forman parte de un guión invisible que mantiene vivo el magnetismo. El amor no puede ser prisión porque el amor, en el momento en que se convierte en prisión, muere. La atracción no se conserva con la vigilancia ni con la entrega absoluta, sino con la autonomía y el respeto al espacio propio. Ese límite invisible que recuerda que nadie es de nadie, que nunca posees a otra persona del todo, es precisamente lo que despierta respeto y deseo. Aquí yace una verdad que pocos aceptan. Solo los que pueden estar solos pueden realmente sostener una relación. Solo quienes no dependen pueden elegir de verdad. El amor no es una cadena, es una decisión renovada cada día. Y una decisión solo tiene valor cuando existe la alternativa de no elegirte. Y es ahí donde el misterio se vuelve esencia. No es un truco aprendido, no es una estrategia superficial.
Es la condición biológica que mantiene al deseo respirando. El amor no nace del miedo a perder, sino de la libertad de quedarse a pesar de esa posibilidad. Y esa diferencia lo cambia todo. Por eso, cuanto más te obsesionas con asegurar que alguien no se vaya, más rápido siembras las semillas de su huida. Y cuanto más aceptas la incertidumbre, más fuerte se vuelve la atracción. Porque lo que da valor a la elección no es la certeza, sino el riesgo. Así que entiende esto. Tu trabajo no es convencer a nadie de que se quede. Tu trabajo es construir una vida tan plena, tan auténtica, tan abundante, que la persona que decida permanecer lo haga por elección, no por obligación. Esa es la diferencia entre necesitar amor y poder amar. Y aquí te dejo algo que tal vez te incomode aún más. El amor auténtico nunca garantiza permanencia, y precisamente por eso, cada vez que alguien elige quedarse, ese amor adquiere su sentido más puro. El desenlace de todo esto es tan cruel como liberador. Lo que llamamos amor rara vez es amor, casi siempre es necesidad disfrazada. La necesidad es una prisión, y toda prisión tarde o temprano se paga con abandono. El deseo, en cambio, solo sobrevive en la libertad. Lo que nos atrae no es lo que poseemos, sino lo que sentimos que podríamos perder. Y aunque nadie lo diga en voz alta, lo que mantiene vivo el fuego no es la certeza, sino la incertidumbre. Piensa en todas esas veces que diste más de lo que tenías, convencido de que tu sacrificio salvaría lo que se estaba muriendo. Creíste que si cedías un poco más, si entregabas un poco más de ti, al final ella se quedaría. Pero el resultado siempre fue el mismo. Lo que diste sin medida se escurrió como arena entre tus manos, porque lo ilimitado pierde valor. Lo que cuesta nada se aprecia como nada. La paradoja es cruel pero innegable. El amor solo brilla cuando no está obligado. Lo que tiene valor es lo que se elige, no lo que se impone. El poder no está en ser aceptado, sino en estar completo aún sin la aceptación de nadie. Esa independencia es el verdadero imán. Los que viven con propósito, los que se construyen a sí mismos sin pedir permiso, los que irradian abundancia sin suplicar, se convierten en seres magnéticos, no porque busquen seducir, sino porque ya no necesitan hacerlo. Y aquí está la verdad que separa a los que viven relaciones mediocres de los que experimentan vínculos reales. La lealtad auténtica no nace de la dependencia, nace de la elección libre. Solo los que no necesitan pueden elegir. Solo los que no temen estar solos pueden sostener un amor verdadero. El amor genuino no es una cárcel. Es un encuentro entre dos mundos completos que deciden caminar juntos, sin cadenas, sin necesidad, sin miedo. El día que dejes de rogar por amor y empieces a vivir desde tu propia plenitud, dejarás de perder. Porque el amor no se suplica, se comparte. Así que ahora cierra los ojos y piensa en todas las veces que confundiste amor con control, devoción con miedo, entrega con desesperación. Recuerda el vacío que te dejó cada intento fallido, cada abandono que no entendías. Y grábalo en tu mente. No fue que no fuera suficiente, fue que entregaste tu valor sin límite, y lo que se entrega sin límite se devalúa. El misterio no es un truco, es la esencia de la atracción. La chispa no vive en el pasado ni en las promesas, sino en el presente, en la tensión de lo que nunca está del todo asegurado. Esa es la raíz del deseo, no poseer por completo, sino saber que cada día alguien vuelve a elegirte a pesar de que podría no hacerlo. Ese vértigo que asusta es lo que mantiene vivo el fuego. Y si lo entiendes, dejarás de perseguir y comenzarás a atraer. Dejarás de mendigar y empezarás a elegir. Porque lo más oscuro de todo esto también es lo más liberador. Nadie está obligado a quedarse. Y precisamente por eso, cuando alguien decide quedarse, ese amor adquiere su sentido más puro. Así que rompe la jaula de la necesidad. Deja que la incertidumbre te envuelva. Acepta que el misterio no es enemigo, es el alimento secreto de la atracción. Y recuerda, solo cuando dejas de necesitar, te vuelves verdaderamente irresistible.
Si alguna frase de lo que has escuchado golpeó tu pecho como un espejo incómodo, escríbela en los comentarios. Hazlo por ti, no por mí. Porque al escribirla, la grabarás en tu mente y tal vez empieces a vivir el amor de otra manera a partir de hoy. Y si quieres más verdades incómodas, más golpes psicológicos que nadie se atreve a decirte, suscríbete ahora mismo. No porque yo lo pida, sino porque aquí siempre encontrarás lo que el resto prefiere callar. Hasta el próximo video, o tal vez no, porque igual que en el amor, es la incertidumbre la que mantiene viva la atracción.